Hablemos sobre el cloruro de vinilo. El pasado 3 de febrero, cuando descarrilaron 38 de los 141 vagones de un tren de la empresa Norfolk Southern, que había salido de Illinois y se dirigía a Pensilvania, incluyendo 11 de los 20 que transportaban materiales peligrosos, con un incendio que afectó también a otros 12 vagones y creó una nube tóxica, especialmente preocupante por el cloruro de vinilo, que transportaban 5 vagones y que al arder se descompone en los cancerígenos fosgeno y cloruro de hidrógeno. Se ordenó la evacuación de unos 2.000 residentes de East Palestine, la localidad de unos 5.000 habitantes en la frontera de Ohio y Pensilvania, donde sucedió el accidente. 3 días después, el 6 de febrero, se amplió la orden de evacuación a cualquiera que viviera a 2,5 kilómetros a la redonda, y ante el temor de una explosión, se realizó una liberación controlada, entre comillas, de los materiales tóxicos, que se desviaron a una zanja y se quemaron, provocando explosiones y otra imponente nube. El día 8, el gobernador de Ohio lanzó un mensaje tranquilizador sobre la calidad del aire y anunció que era seguro para los residentes volver a sus hogares. También la planta de tratamiento de agua de la comunidad dijo que no había detectado efectos adversos, aunque las autoridades seguían recomendando beber agua embotellada. Tanto ese día como la víspera, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también había publicado comunicaciones asegurando que no había detectado contaminantes químicos preocupantes en el aire. Se dieron explicaciones sobre los olores que percibía la población que había regresado. La EPA, en cualquier caso, ha ido ampliando el listado de tóxicos emitidos en el siniestro, que incluyen también acrilato de butilo, acrilato de etilexilo y éteres monobutílicos de etilenglicol. Algunos residentes, no obstante, han estado dando información sobre síntomas preocupantes como dolores de cabeza, náuseas o irritaciones y han compartido imágenes de animales muertos o afectados. Además, se han prodigado imágenes de peces y ranas muertos por un vertido que oficialmente ha contaminado más de 11 kilómetros de arroyos y ha afectado al río Ohio. Y sigue sin haber información oficial ni del gobierno ni de la empresa sobre la cantidad de químicos que se han vertido en el suelo o han contaminado el aire. Los vagones accidentados transportaban cloruro de vinilo, un gas que se usa como precursor del plástico y es altamente inflamable. La exposición a esta sustancia está relacionada con diferentes tipos de cáncer, principalmente de hígado. Ante la imposibilidad de recogerla, se procedió a una quema controlada, que obligó a la evacuación de East Palestine, aunque una semana después los residentes estaban de vuelta en el pueblo sin que se hubiera determinado con exactitud el riesgo que suponía la nube de humo procedente de la incineración. Lynn Goodman, decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington, advirtió que las partículas invisibles de este gas que persisten en el ambiente son más peligrosas que los vapores resultantes de su quema. Hasta que no se haya realizado una evaluación exhaustiva, el hollín y cualquier otro material, en mi opinión, deben tratarse como contaminados con cloruro de vinilo y o dioxinas u otros contaminantes hasta que se demuestre lo contrario, afirmó. Si nos vamos a los resúmenes de salud pública, cuyo enlace os dejo en la descripción por si queréis ampliar la información, nos dice que la mayor parte del cloruro de vinilo producido en Estados Unidos se usa para fabricar un polímero llamado cloruro de polivinilo, que es el PVC, el que consiste de una larga cadena de unidades de cloruro de vinilo. El PVC se usa para fabricar una gran variedad de productos de plástico, entre los que se incluyen cañerías, revestimientos de alambres y cables y materiales de empaque. El PVC se usa también en tapices de muebles y automóviles, cubiertas de murallas, artículos para el hogar y partes para automóviles. Durante un tiempo, el cloruro de vinilo se usó como refrigerante, como propulsor de aerosoles y en algunos cosméticos. Sin embargo, desde mediados de la década de los 70,
el cloruro de vinilo se ha usado principalmente en la manufactura de PVC. Si el cloruro de vinilo gaseoso entra en contacto con la piel, una cantidad pequeña puede entrar en el cuerpo a través de la misma piel. Es más probable que el cloruro de vinilo entre en el cuerpo al respirar aire o al tomar agua que lo contenga. Esto puede ocurrir cerca de algunas fábricas o sitios de desechos peligrosos o en el trabajo. En niveles bajos, la mayor parte del cloruro de vinilo que inhalamos o tragamos pasa rápidamente a la sangre y se distribuye a través del cuerpo. Cuando una porción llega al hígado, el hígado lo transforma en varias sustancias. La mayoría de estas sustancias también se movilizan en la sangre. Una vez que llegan a los riñones, abandonan el cuerpo en la orina. La mayor parte del cloruro de vinilo ha abandonado el cuerpo el día después que se respira o se traga. Sin embargo, el hígado produce sustancias nuevas a partir del cloruro de vinilo y estas no abandonan el cuerpo tan rápido. Algunas de estas sustancias nuevas son más perjudiciales que el propio cloruro de vinilo porque reaccionan con sustancias químicas dentro del cuerpo e interfieren con la manera como el cuerpo normalmente usa o responde a estas sustancias. Algunas de estas sustancias reaccionan en el hígado y dependiendo de la cantidad de cloruro de vinilo que se ha respirado, puede dañar al hígado. El cuerpo necesita más tiempo para deshacerse de estas sustancias nuevas, pero eventualmente las elimina. Algunas personas sufren dolor de cabeza cuando respiran aire fresco inmediatamente después de respirar niveles altos de esta sustancia. Las personas que respiran niveles de cloruro de vinilo extremadamente altos pueden fallecer. Los estudios en animales demuestran que los niveles de cloruro de vinilo extremadamente altos pueden dañar al hígado, a los pulmones y a los riñones. Estos niveles también pueden dañar el corazón y prevenir la coagulación de la sangre. No se conocen los efectos de ingerir el cloruro. Derramar cloruro de vinilo líquido sobre la piel adormecerá la piel y producirá enrojecimiento y ampollas. Los resultados de varios estudios han sugerido que respirar aire o tomar agua con cantidades moderadas de cloruro de vinilo puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Parece haber una conexión entre respirar cloruro de vinilo durante periodos prolongados y el cáncer de cerebro, del pulmón y ciertos tipos de cáncer en la sangre. Los estudios de exposición prolongada en animales han demostrado un aumento en la tasa de cáncer de las mamas y del hígado asociados con exposición a niveles muy bajos de cloruro de vinilo. Los animales de laboratorio a los que se administró diariamente cloruro de vinilo en forma oral, durante toda la vida sufrieron un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de hígado. De hecho, los estudios de trabajadores que han respirado cloruro de vinilo durante muchos años observaron un aumento en la tasa de cáncer del hígado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha determinado que el cloruro de vinilo es una sustancia reconocida como carcinogénica. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la EPA han determinado que el cloruro de vinilo es carcinogénico en seres humanos. Según Upward News, los peligrosos productos químicos están llegando hasta la Virginia Occidental a través del río Ohio. Solo han evacuado a la gente en un radio de 1 milla del lugar del accidente del tren. La nube de lluvia ácida tóxica tiene un radio de 200 millas. Así, mientras los funcionarios intentan calmar a la población, los animales se enferman y mueren. 30 millones de personas, o sea el 10% de la población de Estados Unidos, podrían estar en peligro tras este descarrilamiento. Desgraciadamente, como con casi todos los tóxicos, los verdaderos dañinos efectos de este desastre se verán a largo plazo.